¿Cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar la actividad número 4, donde vamos a ver las 5 formas de desarrollar una temática. En este caso les voy a mostrar cómo es una clase tradicional o magistral. El tema de hoy es el reclutamiento de menores. ¿Qué es el reclutamiento de menores? Es la vinculación de niños y niñas menores de 18 años por parte de grupos armados de la ley, que utilizan a estos niños como instrumentos de guerra, que los vinculan como empleados para finalidades de la organización criminal. ¿Quiénes los reclutan? Nos preguntamos, ¿cierto? Lastimosamente en Colombia llevamos más de 40 años siendo víctimas del conflicto y los siguientes grupos son, digamos, los más relevantes. Primero tenemos lo que son los grupos guerrilleros, tenemos lo que son los grupos paramilitares, las bandas delincuenciales y organizaciones dedicadas al narcotráfico. ¿Qué modalidades utilizan estos grupos al llevarse a los niños? Tenemos lo que es el voluntario, el forzoso y el obligatorio. Sabemos que los niños menores de 18 años no son conscientes o no saben la magnitud de sus actos al irse con estos grupos. Estos grupos, digamos que utilizan la manera de llevarse a estos niños diciéndole mentiras, como lastimosamente en la parte rural es donde más se ve esto. Entonces los niños esperanzados al dinero, a poder ayudar a sus familias, digamos que dicen que voluntariamente se van, ¿cierto? Con ellos. En Colombia somos el cuarto país del mundo con más niños menores combatientes. ¿Cuál es la diferencia entre los niños y las niñas dentro de este grupo? Dentro de estos grupos armados, ¿cierto? Como primero, las niñas tenemos eh, la, la obligación, o se tiene la obligación o son destinadas para lo que son los trabajos más humillantes, que son y son esclavas sexuales. A estas niñas las utilizan como mujeres para los comandantes y también para otros miembros de la organización. Son obligadas a la planificación en algunos casos, en otras son obligadas a abortar y en otros también son obligadas a llevar a cabo los embarazos. Los niños tenemos, digamos, el reclutamiento de estos niños son obligados a la realización de trabajos para el narcotráfico y la delincuencia organizada que llevan estos grupos. También hacen, pues, desarrollan otras actividades delincuenciales. ¿Cuáles son los derechos vulnerados? Al saber que estos niños salen de su seno materno o de su círculo de protección, sabemos que el primer derecho violentado en este caso es la libertad. Tenemos la autodeterminación, que es el decidir o el poder decidir si se quieren quedar o continuar. También tenemos el derecho de la familia, la educación, y pues son obligados a asumir un modelo de vida denigrante. Y pues son injustos o no ejercen sus garantías esenciales. ¿Cuáles son las normas que tenemos vigentes? En este caso tenemos lo que son los convenios de los derechos de los niños en 1989, donde los países son obligados a evitar el reclutamiento de menores de 15 años y asegurando que no participen en estas hostilidades. Tenemos la ley número 2, que es la 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Establece las medidas claras de prevención y sanción ante el reclutamiento. Tenemos la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas y restitución de tierras. En esta ley nos da las medidas para la reparación integral de las víctimas. Lastimosamente, todos estos niños muchas veces son digamos, el punto focal o más vulnerable, porque ellos no saben cuáles son las consecuencias, digamos, a futuro que les acarrea a ellos mismos y a sus mismas familias. Esta es la finalidad de esta clase y vamos a continuar con mi compañera que nos va a dar otro tema. Muchas gracias. ¿Sabías que en Colombia miles de niños y niñas son reclutados por grupos armados cada año? ¿Cómo podríamos evitar? En muchas partes de Colombia, ser niño no significa jugar ni estudiar. Para algunos, significa estar en la guerra. El reclutamiento infantil es cuando grupos armados ilegales se llevan a los niños, niñas y adolescentes para hacerlos parte de la guerra. Algunos los engañan, prometiéndoles dinero y poder. A otros los obligan con amenazas.
y una vez entran, salir de allí no es fácil. Para que se hagan una idea, en el 2024 el reclutamiento infantil en Colombia aumentó un 151% en departamentos como el Chocó, Cabo Cañarín, los más afectados. La definición de reclutamiento infantil explica que los niños y las niñas y los adolescentes son usados por parte de estos grupos armados ilegales para tareas de combate, espionaje, mensajería, entre otros. Las regiones más afectadas y con más índice de reclutamiento en Colombia son como el Cauca, Chocó, Norte de Santander, el Meta, el Putumayo. Algunos factores de riesgo son la falta de oportunidades y extrema pobreza, la presencia de grupos armados en la región, la ausencia del Estado e instituciones de protección, el desplazamiento forzado y los conflictos familiares. Las consecuencias para los menores debido a este reclutamiento son pérdidas de su infancia y de educación, riesgos de abuso, de explotación, de violencia. En algunos generan un trauma psicológico y dificultad para reintegrarse en la sociedad. Como marco legal, la Constitución de Colombia, el Código de Infancia y Adolescencia, prohíben el reclutamiento. El Estatuto de Roma se considera el reclutamiento de menores como un crimen de guerra. Los organismos como la ONU y la Defensoría del Pueblo trabajan en programas de protección. Aquí podemos cuestionarnos cuántos menores han sido reclutados en los últimos años y qué tendencias existen. ¿Cómo podrían lograr los grupos armados atraer o forzar a los menores a unirse? ¿Qué programas existen actualmente para prevenir el reclutamiento y qué tan efectivos han sido? ¿Qué acciones se pueden tomar en las comunidades y las instituciones educativas para prevenir este tipo de fenómeno? ¿Cómo es el proceso de desmovilización y reintegración de menores que han sido reclutados? ¿Qué ejemplos de éxito hay en Colombia o en otros países para enfrentar esta problemática? A la vez, se conocen públicamente los formatos que muchos de los frentes de las extintas FARC utilizaban como una especie de hoja de vida en donde con lujo de detalles registraban cada aspecto de la vida de los menores que arrancaron de sus familias para usarlos como carne de cañón. Todo bien, yo estoy firmando todo el campamento. Las hojas de vida están en computadores que llevan años perdidos en almacenes de evidencias en la Fiscalía. Estos, por ejemplo, fueron decomisados a jefes del Frente 58 de las FARC después de combates en la costa y Antioquia. Los castigos a los que sometían a los menores. La peor parte la llevaban las niñas, muchas de las cuales con edades de 12 o 13 años eran obligadas a ser compañeras sexuales de los comandantes 20 o 30 años mayores. Afortunadamente hay quienes están luchando contra esto. Programas como Súmate por mí trabajan en prevenir el reclutamiento. También hay proyectos educativos y deportivos que buscan alejar a los niños de la violencia. Y en búsqueda de estas soluciones existe el Acuerdo de Paz de 2016, el cual tiene por compromiso que los grupos desmovilizados liberen y reintegrar a los niños y niñas. Además, la Policía Nacional de Colombia tiene el programa Abre tus ojos, donde la Policía de Infancia y Adolescencia implementa en 160 municipios enfocándose en la prevención del reclutamiento y la violencia sexual contra los menores. También se lanzó la estrategia Rescatando Vidas, Salvando Sueños, para actuar de manera inmediata ante situaciones que vulneren los derechos de las niñas y de la adolescencia. Estuve en las filas de la guerrilla durante año y medio. El trato allá, pues al principio es como para ello irse ganando a la gente, pues lógico que es buena. Ya después de un tiempo, ya como que el superior, comandante, como que ya le va alzando la voz más a uno. A los 13 años ingresé a la guerrilla en una forma por mi familia, estaba muy aburrida. Me dejé influenciar más que todo fue por un miliciano que me dijo que la vida era muy buena y pues yo dije, yéndome para allá para donde yo voy a tener una mejor vida que la que tengo con mi abuela. Y pues obviamente me equivoqué porque fue mi peor decisión. Ahora, como reflexión a nivel personal, ¿cómo me sentiría si un hermano, primo, amigo, familiar cercano fuera reclutado a la fuerza? Sobre nuestra sociedad y la realidad que hay en este país, ¿por qué en algunas regiones de Colombia los niños terminan en grupos armados y en otras no? ¿Será que como sociedad hemos normalizado este problema y no hacemos lo suficiente para cambiarlo? ¿Cómo puedo desde mi entorno ayudar a crear conciencia sobre este tema? Se hace una extensa invitación a la acción, a apoyar programas de educación y prevención y a ser partícipes de proyectos sociales. Mi nombre es María Fernanda Ramírez y voy a hablar cómo aplicaríamos el aprendizaje cooperativo en el reclutamiento de menores. Se realizaría un grupo de investigación. Acá se divide a los estudiantes en grupos y se les asigna roles como investigador, analista, presentador, entre otros. Se les pide que investiguen sobre el reclutamiento de menores en diferentes contextos, conflicto armado, trabajo infantil. También se haría un debate donde se organizaría para que los estudiantes discutan sobre algunas causas y consecuencias del reclutamiento de menores. Pueden preparar argumentos y contraargumentos en grupos. Se haría una creación de un plan de acción. Acá se les pide a los estudiantes que trabajen en grupos para crear un plan de acción para prevenir el reclutamiento de menores en su comunidad. En el uso de las TIC y la gamificación se realizaría una simulación de un escenario. Entonces acá se crearía una simulación en línea en la que los estudiantes deban tomar decisiones para prevenir el reclutamiento de menores en un escenario de conflicto. Se haría un juego de roles, se desarrollaría un juego en línea en el que los estudiantes deben asumir el papel de un menor en riesgo de ser reclutado y que debe tomar decisiones para protegerse.
También se crearía un video o una infografía para que creen un video explicando las causas y consecuencias del reclutamiento de menores. Pueden utilizar herramientas como Powtoon, GoAnimate o Canva. Aplicaciones móviles. En esta se desarrollaría una aplicación móvil que proporciona información y recursos sobre el reclutamiento de menores. Los estudiantes pueden trabajar en grupos para diseñar y desarrollar una aplicación.